Y mire, desde hoy los autos abandonados en las calles de la ciudad podrían terminar triturados. Enrique Muñiz nos cuenta de qué se trata. Tener un automóvil abandonado en la calle es causa de insalubridad, inseguridad y en ocasiones sirve para el refugio de bandas delictivas. Por ello se dio el banderazo de salida a 15 grúas que recorrerán colonias de las 16 alcaldías de la capital y levantar los vehículos en situación de abandono para proceder a su chatarrización en caso de no ser reclamados. Es un levantamiento que hace la propia Secretaría, tanto la Policía Preventiva como la Policía de Tránsito y las alcaldías también. Y bueno, vale la pena comentar que pueden hacer su solicitud, su denuncia como ciudadanía a Locatel, de tal manera que Locatel puede orientar o a los propios números de cuadrante que tienen los policías de cuadrante. A la fecha se han retirado 2.493 vehículos de las calles que presentan vidrios rotos, basura en su interior, fauna nociva y se utilizaban para consumir drogas, detalló el secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta Martínez. El carro llega al corralón y permanece por un lapso de 30 días. De no ser reclamado por su dueño, procede su destrucción. Será el próximo lunes cuando inicie el proceso de chatarrización de las unidades vehiculares que están en situación de abandono en las calles de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha calculado este inicio de chatarrización con 8,000 unidades que ya se encuentran en los corralones de la capital. Con la integración de 15 grúas a las tareas de remoción vehicular, se pasará de un retiro promedio diario de 17 a 35 vehículos diariamente. Las grúas están totalmente balizadas y solo se encuentran autorizadas para retirar vehículos en calidad de abandono. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.